¿Qué tal, Brownies y Pegasisters? Es un placer anunciarles que estamos en el mes más esperado por todos nosotros los y las fans de las burras de colores, ya que es el mes en donde se estrena finalmente la serie principal de la quinta generación, también conocida como Major Mark Chapter 2, la cual se estrenará este próximo 26 de septiembre. Y es por eso que ya varios medios oficiales han dado a conocer varias imágenes, información y hasta una pequeña sinopsis de esta primera temporada, además de confirmarnos más cosas de esta serie que ya se habían filtrado tiempo atrás. Pero no solo eso, sino que también tenemos varias información revelada de los cómics oficiales que van desde la sinopsis de varios de los próximos números, con algunos que hacen mención del mismísimo Discord, quien parece que tendrá una participación más prominente en estas historias, que recordemos que consisten en su búsqueda para evitar que destruya el cristal Pegaso y así elimine la magia. Pero quizás lo más impactante es saber que las historias de la cuarta generación y nuestras queridas Main Six van a regresar. ¡Volvió! ¡En forma de fichas! Ok, no en forma de fichas, sino más bien con una nueva saga de cómics, la cual tristemente no es canónica, sino más bien un what if, pero uno bastante interesante. Así que en esta ocasión vamos a repasar toda la información que ha salido de estas últimas semanas sobre nuestra querida franquicia de burras de colores, y prepararnos para el estreno del gran contenido que se avecina. Por lo que sin más, comencemos. Y bueno, en nuestra primera noticia tenemos varias información de los cómics oficiales de la quinta generación, más específicamente de los próximos 4 números, cuyas sinopsis y portadas han sido reveladas con el pasar de estos meses, y créanme cuando les digo que la mayoría de estas suenan muy interesantes. El quinto número nos contará cómo los Mindfind conocen a un inusual contador de historias, el cual les contará historias de terror. Lo interesante de esto es que tal parece que dicho narrador, inspirado en Stephen King, parecerá usar magia del caos para estas historias, lo que podría ser una importante pista para dar con Discord, el mismísimo dios del caos. El sexto número veremos cómo los Mindfind investigarán el pasado de Discord para así tratar de averiguar su ubicación, y este es sin duda el más interesante de todos, ya que además de que podremos ver cómo los Mindfind encontrarán a Discord, podemos conocer más sobre su pasado y descubrir si es que la historia que nos contó sobre las Main Six era del todo cierta, y qué detalles omitió, y hasta podríamos averiguar la otra mitad de la historia en donde los ponis se vuelven a pelear y terminan separando los cristales, e incluso descubrir qué rol e importancia tuvo la Licornio Opaline en todo esto. El séptimo número, por desgracia, no cuenta con el mismo peso narrativo. Sin embargo, veremos una historia protagonizada por Hitch, la cual nos contará cómo este siempre está bastante ocupado ayudando a otros, que no se da cuenta cuando él necesita ayuda y rechazar el ayudar. Básicamente tendremos esa típica historia del personaje noble pero necio que no sabe cuándo decir no o aceptar ayuda de los demás. Algo que recuerda bastante a Applejack, lo que también se suma a la lista de cómics con cierto enfoque en cada uno de nuestros protagonistas, como ya ocurrió con Izzy, Zip y Pip, así que tampoco hay que despreciarlo. Mientras que del número 8 únicamente tenemos las portadas, las cuales se ven bastante interesantes, pero no hay que fiarnos de estas, porque es bien sabido que muchas de las portadas de los cómics son engañosas. En nuestra segunda nota tenemos la sorprendente revelación de que las Main Six y la cuarta generación van a regresar. Pero tranquilos banda, porque lo que veremos de ellas no es una historia canónica o siquiera que esté ambientada en la línea del tiempo original, sino que se trata de un what if o un qué pasaría si, en donde veremos a nuestras queridas yeguas en una adaptación de la clásica novela de Mujercitas, esa icónica historia escrita por Louisa May Alcott, publicada originalmente en 1868, la cual ha recibido cientos de adaptaciones a lo largo del tiempo, siendo ahora turno de los personajes de la cuarta generación, quienes harán su propia versión de esta historia, la cual correrá a manos de IDW, en donde Rainbow Dash, Twilight, Fluttershy y Rarity interpretarán a las hermanas March, y Applejack interpretará a su vecino Laurie,
quien será la responsable de inspirar a las hermanas a explorar más allá de su aldea, especialmente a Rainbow Dash, quien tomará el rol de Joe. Desconocemos qué roles habrá para los demás personajes como Pinkie Pie y qué tan fieles serán estos cómics a la novela, pero seguramente se trate de una parodia inocente que deje de lado todas las situaciones dramáticas de la historia. Eso probablemente incluya las implicaciones lésbicas entre las protagonistas, pero no se sabe. Así que habrá que esperar al 3 de octubre para ver el primer número de esta miniserie de 4 números conocida como Classic Reimagineck. Pero esa no es la única forma en que los cómics de la G4 volverán, ya que ese mismo mes de octubre, siendo el 10º aniversario de que IDW tenga la licencia de la franquicia, lanzará una reimpresión total del regreso de la Reina Chrysalix, el primer arco de toda la serie. No sabría decirles si con reimpresión simplemente se trata de una mejora en la calidad de los dibujos o es que se harán los dibujos desde cero, lo que también abre la posibilidad a que la historia pueda sufrir ligeros cambios y hasta quizás encajar en el verdadero canon, pero me estoy precipitando. Sea cual sea el caso, es bueno tener tanto una nueva como una vieja historia de la G4 en medio de este mar de contenido de la quinta generación, la cual no duden que les dedicaré sus respectivos videos. Por lo que finalmente, pasando a nuestra última nota, tenemos varias información revelada sobre la tan esperada serie 3D de la quinta generación, la cual se estrenará en Netflix el próximo 26 de septiembre. Y se titulará de igual manera como Deja tu marca, y es que en estos días ha soltado mucha información e imágenes de la misma. Pues primero que nada se nos ha informado que el nombre formal de esta primera temporada es Make Your Mark Chapter 2, algo que bien podría ser confuso, dado que puede dar la idea de que se trata de otro especial de 44 minutos, y que así se vaya a distribuir la serie, pero no es así, pues recordemos que desde hace ya tiempo se nos había informado que en esta fecha veremos una temporada de 8 episodios de 22 minutos, siendo que el título hace referencia a que dicha temporada es una segunda parte de la serie de Deja tu marca, siendo la primera el especial del mismo nombre. Pero más importante, tenemos lo que será la sinopsis inicial de lo que tratará esta primera temporada, la cual dice así: la música y la magia regresan a medida que los ponis aprenden más sobre el poder de sus Cutie Marks, pero un villano astuto está preparando entre bastidores con una trampa malvada, que si bien no es una sinopsis de la que podamos saber mucha información, pero definitivamente nos deja en claro que el objetivo de esta primera temporada es explicar el misterio de las Cutie Marks brillantes que se nos ha planteado desde la serie de Cuenta tu Historia, y quizás hasta nos digan el por qué ahora solo salen de un lado y a tan corta edad. Además de presentarnos formalmente a la Licornio Sombría conocida como Opaline y a su asistente, que presuntamente podría tratarse de Misty, y revelarnos por qué necesitan que los ponis controlen su magia y qué pretende hacer con ella para recuperar su objetivo desconocido. Todo esto puede implicar que no habrá mucho tiempo para poder desentrañar el misterio de los cristales de la unidad y por qué se separaron, pero eso muy seguramente se encarga de resolver, al menos parcialmente, la saga de cómics que está saliendo mes con mes en estos momentos. Además, recordemos que lo contado en esta saga indica que Opaline tuvo algo que ver con todo esto, lo que nos indica que si nuestros protagonistas se topan con ella, podría revelar más información de lo ocurrido. Y por si lo demás fuera poco, junto con esta nota salieron varias imágenes de la propia serie, la cual pertenecen a varios episodios, de las cuales dos pertenecen al episodio 1, en donde vemos a Izzy y Pip trabajando en uno de sus característicos uniciclajes de Izzy en su ahora tridimensional taller, seguido de una imagen del dragón Sparky acompañado del grupo de animales de Hitch, en donde vemos que él ya puede caminar, lo que nos podría dar a entender que ya pasó un tiempo desde el primer especial, o como ya especulé, Sparky podría ser un dragón con un desarrollo acelerado, lo que podría explicar el por qué nace con alas. Otras dos pertenecientes al segundo episodio, en donde vemos a Izzy siendo la tía divertida de Sparky, y además podríamos ver una trama parecida a la de los bebés Kites, con el personaje más cómico y relajado del grupo teniendo que asumir las responsabilidades de cuidar a un bebé.
En la segunda imagen vemos a los Mindfind completamente embarrados de una sustancia morada, la cual se asemeja bastante al brillo que Sunny emitía como alicornio en Cuenta tu historia, solo que ahora lo vemos con una forma más viscosa, lo que nos puede decir que seguiremos viendo las complicaciones de Sunny para controlar sus poderes. Pero además de eso, vemos que en una especie de extraño árbol se encuentran las potras Churchill, Glory y Onyx, el trío de potras que vimos antes en la serie de Cuenta tu historia, ahora en su diseño 3D, que como ya especulé podría ser una nueva versión de las Curimar Crusaders, solo que ya con Curimars y con una personalidad más desinteresada, dado el ambiente moderno que las rodea. El tercer episodio también cuenta con otras dos imágenes, siendo una solo la típica personalidad de Pip como influencer, acompañada de la personalidad solitaria y aterrizada de su hermana Zip. Sin embargo, la segunda podría ser la más llamativa de esta colección, ya que vemos al alicornio Opaline acompañada de su asistente observando una flor, la cual muy seguramente posea propiedades mágicas desconocidas, aunque en primera instancia se parece bastante a la flor de broma venenosa que vimos en el bosque Everfree, la cual pese a su nombre aparentemente inofensivo, realmente posee efectos bastante letales. De ahí pasamos al episodio 7, que es el penúltimo, donde vemos cómo el grupo protagónico se junta y vemos que Sunny está cargando su linterna mágica, la cual parece que ahora posee un arco iris en el lugar donde estaba el cristal que le había puesto Easy, algo que de hecho se asemeja bastante a cómo los elementos de la armonía disparaban un arco iris con el cual vencían a sus enemigos, y más concretamente a cómo guardaban el arco iris de la luz en una concha, por lo que parece que ahora los Mindfind tendrán su propio arco iris destructor con el que podrán vencer a Opaline. Aunque aún haría falta saber si con este le quitarán lo malvada o la matarán, como a la antigua. Después tenemos una imagen bastante curiosa de Zip demostrando su lesbianez al estar acompañada del asistente de Opaline, quien parece que le está ayudando en un cultivo, cosa que parece ser un fuerte indicativo de que tal como se espera, ella termine por redimirse y pase al grupo protagónico, o al menos de ser una clase de Starlight Glimmer, aunque también podría ser un fuerte indicativo de que Opaline la enviará encubierto a Bahía Yagomar para así cometer su malévolo plan, pero perfectamente pueden ocurrir ambas cosas. Finalmente tenemos una imagen de un episodio no especificado donde vemos a las hermanas Zip y Pip en una especie de cueva, rodeadas de las mismas flores que tenía Opaline, reiterándonos su importancia. Lo interesante es que la cueva o terreno donde están se asemeja bastante a las cuevas debajo de Ponyville, en donde se hallaba el lago espejo, así como la casa de Maud Pine, pero también se parece a ese acantilado debajo del castillo de las dos hermanas, donde se encontraba el árbol de la armonía. Claro que no hay garantía de que sean esos, pero es una posibilidad. Así que no hay que descartar esos easter eggs de la G4 que hemos llegado a ver desde la película de Nueva Generación. Con todo esto dicho, solo queda recordarles que aún quedan pendientes 3 especiales más, de los cuales solo conocemos uno, así como 15 episodios más, los cuales ya están producidos, esto debido a la agencia de producción del estudio Atomic Cartoon, que es el estudio responsable de la animación. Información que justamente fue reconfirmada a la par de estas notas, lanzando una imagen actualizada en donde se nos reiteran estos mismos datos. Así que podemos casi asegurar que para el próximo 2023 tendremos al menos otros 2 especiales y una segunda o hasta tercera temporada de esta serie. Y claro, siempre con la posibilidad de expandirse más a futuro. Por lo que tengan por seguro que tendremos quinta generación para rato. Pero si ahora quieres saber todas las curiosidades del especial Deja tu marca o la triste realidad tras la fama de Pip, te dejaré las respectivas ventanillas a las que puedes hacer clic. Y como siempre, quiero agradecerles a todos los suscriptores que se han convertido en miembros del canal y a mis suscriptores en Twitch. Además de recordarles que se suscriban, den like, activen la campana y síganme en mis redes sociales y en mi canal de Twitch que están abajo en la descripción, así como se suscriban a mi canal secundario y a mi canal de gameplays. Por lo que nos veremos
muy pronto.